cuestiones. Y entonces, recuerdo a lo que vimos en la clase pasada, recuerden, con lo que terminamos la clase pasada fue que cuando yo tengo dos objetos que son idénticos en cuanto a su masa y para resortes idénticos, sin importar la amplitud del movimiento, el periodo es el mismo. Y eso es porque el periodo tiene esta expresión, ¿cierto? Que depende solo de este omega, y el omega entonces está asociado solamente, por un lado, a la rigidez del resorte y a la masa que yo conecte. Entonces, si las masas son iguales y los resortes son idénticos, entonces, sin importar si es que uno tiene una amplitud de movimiento mayor que la otra, esta cuestión se va a compensar de tal forma que los periodos, la distancia entre dos pics consecutivos, por ejemplo, es siempre la misma, ¿sí? Eso sería entonces en el gráfico lo que sería el periodo, y es el mismo. Y como les decía, este parte más lejos, pero acelera más, ¿cierto? Porque el tirón del resorte que siente, al estar más elongado, la fuerza del resorte es mayor, eso se compensa exactamente, de tal forma que los periodos son los mismos. ¿Sí? Y eso es como de alguna forma contraintuitivo a lo que uno podría pensar de buenas a primeras. ¿Sí? Ya, entonces, veamos ahora una cosa que también creo que es bien importante porque nos va a servir también para resolver algunos problemas. Esto quizás también salía, no visto de la misma forma, pero también salía eh, eh, en física 1, pero no visto de la misma forma, que es lo siguiente. Eh, Déjenme aquí corregir, aquí hay un error. Ahí sí. Ya, entonces es lo siguiente. ¿Qué pasa si yo quiero calcular, por ejemplo, la energía de un oscilador? Entonces la energía va a ser, si estoy pensando en un resorte, ¿cierto? Va a ser la energía cinética que tenga este objeto, simplemente este tiene cierta masa y tiene cierta velocidad, por lo tanto va a tener alguna energía cinética, ¿cierto? Y por otro lado voy a tener que si el resorte está estirado o comprimido solamente porque está elongado, va a tener alguna energía potencial elástica. Eso ya lo vimos, ¿cierto? En el curso de física 1. Así que la energía cinética es la de toda la vida, un medio de m por b cuadrado. La energía potencial elástica, ahí había un error, es un medio de k por x cuadrado. Aquí lo voy a escribir más bonito. La energía potencial elástica es un medio de k por x al cuadrado, donde x representa la elongación, recuerden. ¿Sí? Que puede ser estirado o comprimido. Entonces, si ahora yo escribo estas dos energías en términos de, fíjense que aquí tengo x al cuadrado y velocidad al cuadrado, y eso ya los tengo, porque si yo sé que es un oscilador armónico, recuerden que tengo cuánto vale la posición como función del tiempo y tengo cuánto vale la velocidad como función del tiempo. Así que puedo calcular esta cuestión ahora, la elevo al cuadrado, lo elevo al cuadrado, ¿cierto? Y reemplazo en esto que tengo acá, pues, ¿cierto? O sea, tengo el b cuadrado y el x cuadrado. Así que lo voy a escribir aquí abajito. Recuerden que la posición es x de t es igual a coseno de omega t más phi. Y la velocidad, por otro lado, como función del tiempo, es menos a por omega seno de omega t más phi. Así que si elevo esto al cuadrado, la velocidad, ¿cierto? Y la enchufo acá, entonces me queda este menos a al cuadrado, el menos se va, ¿cierto? Entonces me queda a al cuadrado, omega cuadrado, seno cuadrado, ¿cierto? Que es lo que está acá. ¿Cierto? Y en la masa, ¿cierto? Y lo mismo para el caso de la energía potencial. Tengo que elevar es un medio de k por x cuadrado. Aquí nuevamente está el error, ese no es k al cuadrado, es simplemente k. Ese k no iba al cuadrado, ¿cierto? Entonces lo que puedo hacer ahora es ocupar esto que yo ya sé. Esto, ¿cierto? Es la definición de mi omega al cuadrado. Entonces lo ocupo, reemplazo esta definición de omega al cuadrado, lo reemplazo acá. Y después factorizo, pues. Entonces uno se acuerda y se acuerda cuánto vale seno cuadrado más coseno cuadrado, ¿no? Es una identidad trigonométrica fundamental. Seno al cuadrado de algo más coseno al cuadrado de algo es siempre 1. Esa es una de las muy famosas identidades trigonométricas. Así que, se fijan, esta cuestión se compensa automáticamente y de tal forma que ahora me dio que la energía mecánica de un resorte, o sea, de un sistema masa más resorte, está dado por esta expresión que está acá. ¿Sí? Fíjense que me dio que la energía no depende del tiempo,
porque K es constante y A es una constante. A, recuerden, tiene que ver con la amplitud del movimiento. Entonces, si yo sé cuánto es lo máximo que se mueve y sé cuánto es la dureza o la rigidez del resorte, entonces tengo automáticamente cuánto da la energía. Y esta energía se conserva. Fíjense que, pese a que la energía cinética depende del tiempo, la energía potencial depende del tiempo, porque esas es las expresiones de energía cinética y energía potencial. ¿Sí? Ese es U de T y este es K de T. ¿Sí? Esos son esas expresiones. Pese a que ambas dependen del tiempo, cuando yo las sumo, la suma de estas dos cosas termina siendo siempre una constante. Es como mágico. ¿Sí? O sea, no es mágico, pero porque es simplemente, fíjense que lo que estamos haciendo es que no hay disipación en el problema. No estamos imponiendo que haya roce. Si hay roce, ahí las cuestiones cambian. De hecho, eso va a ser, como digamos, materia de seguramente la próxima clase. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora cuando yo incluyo en esto disipación? De que ahora la situación real no es que los resortes se mueven infinitamente, sino que uno sabe que un resorte no hace esto, moviéndose infinitamente, por cierto, ni un péndulo hace eso, ¿cierto? Si yo estiro un péndulo y uno dice, va a empezar a hacer así, después eventualmente, ¿qué va a llegar? Vuelve a quedar quieto, ¿cierto? Entonces, si hacia el ojo es como que esto fuera así, ¿cierto? Las oscilaciones son cada vez más chiquititas. Eso es con las manos. Eso lo vamos a estudiar la próxima clase. ¿Sí? Entonces, ahora si yo escribo cuánto vale K y cuánto vale la energía potencial, aquí están todos malos, siempre se me coló este K cuadrado, sin el término al cuadrado. Entonces, fíjense que lo que resulta es así, si yo grafico K y U como función del tiempo, esto es tiempo, lo que tengo es que ambas cantidades son oscilatorias, fíjense que tengo seno cuadrado y coseno cuadrado, así que ambas son siempre positivas, estos son puras cosas positivas, así que la energía cinética siempre es positiva y la potencial siempre es positiva. El mínimo, ¿dónde está? En cero. ¿Sí? Esto no es la función seno, es seno al cuadrado, por lo tanto, no oscila entre menos 1 y 1 como siempre, oscila entre 0 y 1. ¿Y qué es lo que tengo? Entonces tengo esta cuestión que está acá. Fíjense que, por ejemplo, en este caso, tengo que la energía cinética parte en 0, parte acá en la curva azul, ¿cierto? Y la energía potencial, la curva naranja, parte en este máximo. ¿Qué es lo que ocurre? A medida que la cinética aumenta, ¿qué ocurre con la potencial? Baja. Y cuando la cinética llega a su máximo, en este punto acá arribita, fíjense, la potencial llega a su mínimo. Siempre van en antifase. Cuando una es máximo, la otra es mínimo. Siempre ocurre exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, y así hasta infinito. Fíjense que ocurre siempre esta misma cuestión. ¿Y qué otra cosa ocurre? Fíjense que la suma de estas dos cosas, puedo ver aquí al tiro del mono, que la suma siempre es este valor que está acá. Quizás podría haber sido puesto automáticamente aquí en la figura, pero no se les ocurrió hacerlo a la gente que hizo el libro. Eso es el valor de la energía mecánica que nosotros ya encontramos. Ese es el valor de E. Fíjense que la suma va a ser la suma en un punto cualquiera, va a ser, por ejemplo, del punto que está aquí de la curva azul más la naranja. ¿Cuánto vale la naranja? Un medio de K por A cuadrado. ¿Cuánto vale esta? 0. La suma de eso más 0, siempre, obviamente me quedo ahí mismo. Mientras que, ¿qué pasa con esto? Por un lado, si yo empiezo aquí a aumentar la energía cinética, ¿cuánto es lo que tengo? Tengo este valor, ¿cierto? Que está acá, más el valor que está acá, me resulta que es la suma siempre de estas dos cosas, ¿sí? Entonces, la suma siempre es esta constante. ¿Sí? Que es lo que nosotros demostramos acá. Independiente del tiempo, la suma del azul con la naranja siempre es una constante. Otra forma de verlo, que quizás es mucho más útil, que es quizás un poquito menos natural de pensarlo así, pero después que uno lo aprende, es maravilloso verlo de esta forma. Y les voy a contar. Entonces, nosotros sabemos que la energía potencial tiene esta forma, ¿cierto? Olvídense ahora de cuánto vale x de t específicamente, que sabemos que vale a coseno de omega t más phi, ¿cierto? Olvídense que vale eso. Simplemente sabemos que la energía potencial, dado que viene de un resorte, uno dice, pero ¿de dónde sale eso? Dado que f es menos k por x, entonces automáticamente uno sabe que la energía potencial es un medio de k por x cuadrado. Eso es automático, ¿sí? ¿Sí?
Eso que viene del trabajo que hace esa fuerza. Como es una fuerza variable, entonces uno la puede calcular. Eso lo hicimos en el curso de física 1, así que no lo voy a volver a reescribir, ¿sí? Entonces, uno sabe esta cuestión. ¿Ya? Si yo grafico ahora esta función, que es una función u de x, ¿cierto? O es una función de la posición. Si yo grafico esta función u de x, entonces, ¿qué gráfico este que tengo acá? Ah, es un gráfico de una parábola, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, ojo que estoy aquí, a diferencia del gráfico de la izquierda, que aquí graficaba en el tiempo, ahora estoy graficando solo en términos de la posición. ¿Sí? ¿Qué me dice esto? Entonces, si yo grafico esta curva, me dice, es una parábola, ¿cierto? Que está representada por, o sea, esa es la forma funcional de esta curva, es esa que está acá, ¿cierto? Es esa parábola. Entonces, fíjense que este valor que está acá es como que yo dijera que todo este intervalo, ese intervalo vale justamente U, ¿cierto? Para un X dado, para un X asterisco dado, para un X asterisco cualquiera, para un X asterisco, por ejemplo, para referirme a que es un valor específico, para ese valor específico, entonces ese puntito que está acá me está diciendo que todo esto que está acá vale U. ¿Sí? Lo voy a escribir de todas formas. Todo eso que está acá vale U, efectivamente, ¿cierto? Porque ahí está el valor de U, así que entre ese punto y el 0 quiere decir que es el valor de ese intervalo, ¿sí? Por otro lado, yo sé que la energía mecánica total es una constante, ¿cierto? Entonces, digamos que esa constante yo la determino que está acá. Digamos que ahí está, ese valor de la constante va a estar determinada por las condiciones iniciales. Finalmente va a estar dada por el valor de A que tenga el movimiento. Van a haber resortes o masitas conectadas a resortes que tengan una gran amplitud o una amplitud pequeñita. Dependiendo de esa amplitud voy a tener energías grandes o energías pequeñas. Puede que mi nivel de energía esté aquí por aquí abajo o puede que esté por acá arriba. ¿Sí? Todo eso va a depender del valor que tenga esta cantidad A. ¿Sí? Pero olvidémonos un poquito de eso. Simplemente yo sé que cada movimiento de un resorte tiene un valor asociado de una energía mecánica total. Y ese ya demostramos recién en la diapo anterior de que es un valor constante. Entonces supongamos de que el valor constante, el valor que tiene la energía, eh, eh, dadas las condiciones iniciales, está fijado por esta recta horizontal que está acá. O sea, ahí está la energía mecánica total. Entonces, si yo sé que la energía mecánica total, por ejemplo, está ahí y yo sé además que ese valor, ese intervalo vale U, tal cual lo que mencionamos recién, entonces, debido a que la energía mecánica está escrita, se puede escribir como siempre, como U más K, entonces sé que si eso es U, necesariamente todo esto tiene que ser K. ¿Sí? Esto vale K. Bueno, lo estoy repitiendo lo que está escrito ahí, pero es que para que no sé si se entiende mejor o no. Pero justamente, si ese intervalo vale U, entonces ese intervalo vale K de tal forma de que U más K, o sea, el segmento de abajo más ese es el segmento de arriba, me dé la energía mecánica total E. ¿Sí? Si es que la energía mecánica total hubiese estado más arriba, bueno, en ese caso me dice el U es el mismo y la energía cinética hubiese estado por acá arriba. ¿Sí? Todo va a estar determinado por cuánto vale la energía total de la cual yo dispongo. Finalmente lo pueden ver como que un sistema masita con resorte tiene cierta energía que tiene que disponer y la va a distribuir todo el rato a medida que se mueve, la va a distribuir una parte en energía cinética y la otra parte en energía potencial. Van a haber instantes donde toda la energía mecánica va a estar dada solo por energía cinética. Por ejemplo, en este caso que está acá, si yo veo ese instante de tiempo, aquí toda la energía corresponde a la energía cinética K, mientras que la energía potencial valía 0. Van a haber otro instante donde va a ser al revés. Toda la energía del sistema, que es E, que recuerden, va a ser la suma de estas dos cosas, todo el peso se lo va a llevar U. Por ejemplo, en este caso que está acá, aquí toda la energía está dada por la energía naranja, que es la energía potencial, mientras que la energía cinética acá abajito es 0.
siempre la suma se mantiene constante, pero a veces uno pesa más que el otro, ¿cierto? Y aquí van a haber casos intermedios donde ambos colaboran de distintas formas. Por ejemplo, el caso que está acá, pues, aquí en la partícula tiene cierta energía potencial y tiene cierta energía cinética, ¿sí? ¿De qué otra, una ventaja de ver el mono que está acá es la siguiente? Uno puede, es a veces muy útil desde el punto de vista como de hacer la analogía, de entender esto de la siguiente forma. Uno dice, esta es una función de la posición de la energía potencial como función de la posición, ¿cierto? Y una forma muy práctica de ver esto es considerar como que aquí hay una pequeña bolita, la cual, y esto que fuera así, imagínense como si fuera como una montaña rusa, ¿sí? Y en lo siguiente, yo puedo considerar que esta bolita se puede mover, esto es lo que se llama, le aprovecho de mencionar los nombres, esto es lo que se llama un pozo de potencial. Un pozo porque parece un pozo, como un cuenco, ¿cierto? Y potencial porque es la energía potencial, ¿cierto? Y uno puede considerar que esto es como una esfera, ¿cierto? Una bolita que se puede mover en este cuenco, ¿cierto? Imaginémonos entonces, si es que yo tengo que esta masita está acá, originalmente ahí en el punto inicial, en el punto más a la izquierda. Si yo la suelto, ¿qué es lo que va a hacer esta masita? Cuando yo suelte la masita, ¿cierto? Uno dice, ah, esta va a empezar a caer. ¿Qué ocurre a medida que empieza a caer? A medida que empieza a caer, después uno dice, ah, por ejemplo, va a estar en este punto por acá, ¿cierto? Cayó después cierta distancia. ¿Qué significa eso? Que la partícula acá, ¿qué energía potencial tenía? Tenía toda esta energía potencial, ¿por cierto? Toda esa energía potencial. ¿Cuál era su energía cinética? Recuerden, la energía cinética es lo que está por arriba de la curva. La energía potencial es lo que está por abajo de la curva. Entonces, si yo pongo una partícula acá, quiere decir que toda la energía que tiene va a estar por abajo de la curva. Eso quiere decir que toda la energía va a ser energía potencial, mientras que la energía cinética en ese punto va a ser cero, porque no tiene nada por arriba. Pero a medida que baja, fíjense qué es lo que empieza a ocurrir. Empieza a perder energía potencial y a ganar energía cinética. A medida que después sigue bajando, ¿qué sigue pasando? Ahora, la parte de energía potencial es bien chiquitita, ¿cierto? Mientras que la energía cinética, que es la parte que está por arriba, es mucho más grande. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es lo que justamente lo que les decía acá, ¿cierto? Que la suma siempre se mantiene constante. La parte de abajo con la de arriba siempre alcanza este nivel que está acá, ¿sí? Entonces, lo que tengo es que a medida que baja, la energía entonces potencial se hace cada vez más pequeña y la energía cinética se hace cada vez más grande, hasta que pasa por este punto que está acá, ¿cierto? El punto mínimo, ¿sí? En ese caso es al revés, su energía cinética es la máxima porque está todo por arriba, ¿cierto? Y no hay nada por abajo, ¿cierto? Pero después, obviamente, cuando yo suelto una partícula en un pozo, uno dice, ah, esto va a tender a hacer esto, ¿por cierto? A oscilar. Y efectivamente eso es lo que ocurre. Después empieza a ocurrir el ciclo inverso, que significa que empieza a aumentar la energía potencial, empieza a aumentar el U, pero la energía cinética, la parte que está por arriba, empieza a disminuir, hasta que entonces llega a este punto al revés y empieza el ciclo de nuevo. ¿Sí? Entonces, esto lo entiendo. La gracia de entender y analizar este tipo de cosas es que esto lo entiendo como eh, eh, en un gráfico de uno dice energía potencial como función de la posición, puedo entender al tiro si es que el sistema os presenta oscilaciones o no. ¿Sí? En este caso, entonces digo, obviamente las oscilaciones van a ocurrir entre ese punto y ese punto. Es imposible, por ejemplo, que la partícula en algún instante llegue a estar por acá. ¿Por qué es imposible? Porque quiere decir entonces que su energía es más grande que la energía total, pues eso no puede ser. Pues. Esto me fija una cota a la energía máxima que puede tener la partícula. Esa es su energía, no me puedo pasar de eso. ¿Sí? Entonces es imposible que una partícula que tenga esta energía que está acá llegue a estar por aquí arribita. Es imposible. Solo entonces se puede mover entre ese punto, bajar y hacer ese punto. Y esa es la oscilación entonces que va a seguir la partícula que yo ponga acá. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillo, no? Si hay preguntas, esto es como bien conceptual, pero creo que es bien bonito de entender. ¿Sí? Ah, también. ¿Sí?
Entonces, esto, la gracia, y por qué se lo estoy explicando esto al que quiera aprender un poquito más, es lo siguiente, que para el caso del resorte, ¿cierto? Para el caso del resorte, la energía potencial está dada por un medio de K por X cuadrado. Y hicimos todo este análisis que está acá, ¿cierto? Pero existen otros ejemplos de la naturaleza donde la energía potencial puede tener otra forma. Entonces uno dice, en general, va a ser que U es U de X. Así nomás, ¿por cierto? Una función cualquiera de la posición. ¿Y eso qué quiere decir, chiquillos? Quiere decir lo siguiente. Que existen casos donde yo puedo tener, aquí voy a graficar ahora U de X versus X. Existen casos donde yo puedo tener cosas así. Por ejemplo, así, que tengo que es una función rara, un polinomio, lo que sea, una función exponencial multiplicada por un seno, por lo que sea, por como quieran hacerlo. Entonces, a partir simplemente de determinar, de hacer este gráfico, yo puedo saber como más, como con las manos, si ustedes quieren, os puedo saber cualitativamente el tipo de movimiento que va a seguir una partícula sin siquiera resolver las ecuaciones de Newton, ni una cosa por el estilo. Aquí yo no estoy resolviendo F igual M por A, ni nada por el estilo. Estoy solo, si yo sé qué forma tiene el potencial, puedo saber más o menos el tipo de movimiento que va a tener una partícula. ¿A qué me refiero? Entonces, supongamos que en un caso genérico, mi energía potencial está dado por esta función que está acá, que dibujé en rojo. Y supongamos, por otro lado, que mi energía base, por ejemplo, está acá. Ahí está dada mi energía base E. Recuerden, eso es lo que me determina el rango donde me puedo mover. Entonces, nuevamente vamos a hacer la noción de la pelotita chiquitita, ¿por cierto? Entonces, ¿qué pasa si es que yo, por ejemplo, fijo una partícula que la fijo por acá? Ahí está inicialmente. ¿Qué es lo que va a hacer esa partícula? Tengo que pensar justamente, volver a la noción de la montaña rusa. ¿Qué quiere decir esto? Si yo suelto una partícula ahí, en esa posición, recuerden que esto es posición, o sea, les digo, si esto tiene alguna posición aquí, X barra dada, entonces, ¿qué es lo que va a hacer esa partícula? Ustedes mirando esta figura, te dicen al tiro, esto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que la partícula entonces va a empezar a hacer esto, ¿cierto? Y se va a empezar a mover y va a llegar a ese punto. Y después va a decir, va a moverse hacia la izquierda, va a ganar. Recuerden que lo que está por arriba representa energía cinética, lo que está por abajo representa energía potencial. Entonces, lo que estoy diciendo acá, yo le di cierta energía potencial, y le di cierta energía cinética, que es lo que está por arriba, porque la puse ahí. Ahí la puse, no la puse en un extremo. Entonces, ¿qué me dice esto? Entonces, esta partícula va a empezar a ganar energía cinética a medida que baje por acá, a perder energía potencial, porque disminuye, ¿cierto? Lo que está por abajo es la energía potencial. ¿Y qué ocurre? Entonces, va a seguir con su oscilación hasta acá, hasta acá, hasta acá, y va a llegar a este punto va a llegar a este punto de energía máxima que está acá. ¿Sí? Y después, ¿qué hace? Entonces, obviamente, se va a empezar a devolver. ¿Sí? Entonces, tiene como una doble oscilación. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora si es que yo, en vez de hacer eso, bajo el nivel de energía y lo pongo por acá? Me puse más extremo. ¿Y qué pasa entonces si pongo una partícula justo ahí? Si bajo el nivel de energía, entonces, ¿qué es lo que va a hacer la partícula? La partícula se va a mover solo en torno a este punto. O sea, va a ser bien similar a lo que teníamos previamente, ¿cierto? Porque independiente de lo que haga el potencial aquí bien lejos, la partícula no se puede escapar de este pozo, porque no va a tener nunca la energía suficiente para subir como la montaña rusa. Por lo que les dije recién, no puede, este me fija el máximo de energía que puede tener. ¿Sí? No puede tener más energía de esto. Entonces, para subir para acá bien arriba, en esta parte como de la montaña rusa, necesito energía que no tiene. ¿Sí? Entonces necesitaría haberle dado otra energía inicial, otra velocidad inicial, otras condiciones. Pero como no la tiene, entonces está obligada la partícula a moverse aquí. Si, como les digo, si es que yo cambio el nivel de energía, ahí sí, ahí sí el rango de acción de la partícula va a ser todo este. Pero fíjense que ya no puede acceder a zonas que están
más allá de este punto, de aquí para allá la partícula no puede moverse, porque estos puntos tienen una energía mayor, ¿cierto? Ahí jodí. Entonces está atrapada a moverse en este pozo, ¿sí? No se puede mover en ese pozo. Si es que yo entonces quiero que, por ejemplo, en la partícula, dada estas condiciones iniciales, llegue a recorrer zonas para acá a X positivo bien grande, entonces tengo que mover el nivel de energía para que entonces sí se pueda mover y recorrer toda esta parte y atraviese para esta parte de acá. ¿Sí? Recuerden que aquí al tiro, estos puntos que están acá son puntos de donde la energía cinética es máxima. Eso quiere decir que la partícula pasa bien rápido. Mientras que estos puntos que están acá son puntos de energía cinética mínima. ¿Sí? Sería como el punto del péndulo donde está justo acá arriba. Por ejemplo, si un péndulo hace así, el punto que está acá abajo es el punto donde, cuando esto está acá abajo, es donde la energía cinética es bien grande, ¿cierto? Sería estos puntos, esos puntos que están acá. Mientras que los puntos máximos son donde el caso del péndulo, por ejemplo, donde llega bien arriba, donde apenas llega y después se devuelve. ¿Sí? Entonces, para como concluir, digamos, si yo les doy la función que describe la energía potencial en un sistema, yo puedo hacer esto, como les decía, para átomos, para sistemas mecánicos más complejos. Si yo pongo una partícula, por ejemplo, aquí tengo un cono, no sé, y pongo un resorte, y aquí una masita que puede rotar, no sé, puedo siempre escribir, me las puedo ingeniar para escribir la energía potencial, una función de este estilo. Si yo me la arreglo para eso, entonces puedo entender el tipo de movimiento que puede seguir una partícula. ¿Sí? Así solo haciendo un análisis de este estilo, sin siquiera resolver las ecuaciones de Newton. De hecho, si uno desarrolla un poquito más la teoría, incluso puedo saber cuál es el periodo que tiene la partícula cuando, por ejemplo, se queda oscilando en torno a uno de estos mínimos. Fíjense que cada uno de estos mínimos son puntos donde la partícula puede quedarse oscilando. Entonces yo puedo, el periodo está asociado a la forma de esta función. ¿Sí? Pero eso es materia ya más avanzada y no lo vamos a hacer en este curso. ¿Sí? Pero quería contarles eso. ¿Hay preguntas, chiquillos, no? Tengo una pregunta sobre la energía base. Sí, dígame. ¿Esa siempre la dan o uno la establece? Uno la establece, o bueno, en situaciones reales, por ejemplo, en el caso del resorte, así como en el caso de una masita en un resorte, esa energía base va a depender de la posición inicial y de la velocidad inicial. Depende de esas dos cosas. Si yo sé cuánto vale X sub 0 y B sub 0, entonces automáticamente sé cuánto vale, perdón, sé automáticamente cuánto vale la energía. Lo vamos a hacer en un problema más ratito. O no sé si más ratito, pero quizás la próxima clase. ¿Sí? Pero sí, en este esquema, uno como que me doy esa energía. Y ahí, a partir de eso, hago el análisis. ¿Sí? Sí, profe. Ya, eso prefiero saltármelo. Entonces, o sea, esto si quieren, se lo explico así como viene a la rápida, uno puede entender de que el oscilador armónico y el movimiento circular están como bien conectados. Uno, mucho hay hasta GIF y, no sé, applets en internet donde muestran que el movimiento armónico simple es una proyección en el plano, en la recta de un movimiento circular. Si yo considero una partícula que se mueve con cierta velocidad angular constante omega, así, ¿sí? Se mueve así, con esa velocidad angular constante omega. Si yo mirara solamente qué es lo que hace la posición en X de la partícula, entonces lo que vería yo, si mirara solo esto, cuando la partícula está acá, digo, la posición en X está aquí, ¿cierto? A medida que la partícula sigue avanzando en su rotación alrededor del círculo, después la energía está, la posición está por acá. Y después así, ¿cierto? Siempre si miro solo cuánto vale la X. Y después así. ¿Y después qué hace? Cuando di la mitad del círculo, ¿cierto? Y voy por acá, después en la posición X me empiezo a devolver, por cierto. Cuando voy por acá, la posición en X empieza a ser esta. Así que uno con esta, aquí está explicado, esto no es tan importante, pero uno es para entender de que cuando yo tengo una partícula que se mueve en un círculo con una velocidad angular constante omega y miro solo su posición en X, debido a esta proyección que tengo acá, entonces lo que tengo es que la partícula es lo mismo que haga la posición en X, que haga esto, ¿cierto? Que se mueve para la izquierda, así, y después se mueve para la derecha, ¿cierto? Entonces está todo el rato haciendo esto. O sea, le muestro, hace todo el rato esto.
cuando me muevo en un círculo, si mirara solo esto a lo largo del eje X. ¿Sí? Entonces están relacionados. ¿Sí? Ya, pero entonces, bueno, ahora lo que les quería mencionar es que existen otros sistemas en la naturaleza donde que presentan oscilaciones, no solamente el caso de un resorte y una masita, ¿sí? No solamente ese caso. Entonces existen, por ejemplo, el segundo más famoso después del resorte es el llamado el péndulo. Veamos qué es lo que ocurre con el péndulo. Entonces, si yo escribo qué es lo que ocurre por el péndulo, cuáles son las fuerzas que están presentes, ¿cierto? Tengo la fuerza peso que está para allá y una tensión, no tengo nada más. Y entonces, aquí, dado que la partícula hace localmente un movimiento circular, ¿cierto? Entonces, lo más sensato y razonable es descomponer la fuerza a lo largo de estos ejes, ¿por cierto? Un eje que sea paralelo al radio y el otro perpendicular, ¿cierto? Porque hace un movimiento circular. Entonces, lo que me conviene acá es descomponer, como les decía, a lo largo de este eje, y entonces digo, la tensión va justamente a lo largo de eso, mientras que el peso aquí va a tener una componente radial y una componente tangencial. ¿Sí? Entonces, una va a ser mg coseno y la otra va a ser mg por seno, si es que el ángulo θ es el que está descrito respecto a la vertical como está ahí arriba. ¿Sí? Entonces, si me acuerdo de las leyes de Newton, digo, entonces, bueno, aquí esta componente que está acá a lo largo de este eje va a ser el asociado a la aceleración centrípeta, ¿cierto? Pero ¿qué pasa respecto a la aceleración tangencial? La única componente que tengo es esta componente que va a ser mg por seno de teta, ¿cierto? Y fíjense que aquí tiene un signo menos, que está bien, es correcto. ¿Por qué? Porque apunta según en sentido decreciente del ángulo teta. Cuando el teta aquí es positivo, recuerden, el teta se mide respecto a la horizontal, a la vertical, perdón, el teta lo mido hacia allá, ¿cierto? Cuando el teta es positivo, entonces la fuerza apunta en sentido contrario, ¿cierto? Apunta hacia acá. Mientras que si es que la partícula, por ejemplo, hubiese estado acá, o sea, un ángulo teta negativo, en ese caso la componente del peso que me sirve hubiese sido hacia la derecha, entonces sentido positivo. Así que por eso es que lleva este signo menos. Si me acuerdo que F es igual a M por A, entonces digo, esto tiene que ser igual a, la fuerza tangencial tiene que ser igual a M por aceleración tangencial, ¿cierto? Pero y como nosotros ya estamos grandes, ¿cierto? Y nos acordamos, la aceleración tangencial es, son fórmulas que ya vimos, ¿cierto? Es R por alfa, ¿cierto? Eso sí se escribe A igual a R por alfa. En este caso, ¿cuál es el radio de giro? Sería el largo de la cuerda. El largo de la cuerda sería el radio de giro. Si lo escribo aquí explícitamente, ese sería L, ¿cierto? Mientras que alfa, ¿qué cosa es alfa? Es la aceleración angular, y ahora sí, aceleración angular, nosotros nos acordamos que es la segunda derivada de la posición, ¿cierto? Pero angular. Así que reemplazo eso, que la aceleración tangencial es L por teta 2 puntos, y si reemplazo todo eso, entonces acá, la ecuación a la que llegué es esta que está marcada ahí en azulito, ¿cierto? Entonces, si yo lo comparo, y digo aquí, comparando, por ejemplo, con lo que tenía previamente para un resorte, tenía x2 puntos más k partido por m por x es igual a 0. Uno dice, se parecen esas ecuaciones, por cierto. Para el caso del resorte, lo que tenía era esto que estaba acá, ¿sí? Pero esto no es lo mismo, ¿cierto? Uno dice, ya, el nombre de las variables da lo mismo. Aquí le llamé X, aquí podría haber sido X también, como quieran. Si yo le llamaba X aquí, a lo mejor hubiese sido eso, ¿cierto? Seno de X. Pero igual no es lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí tengo la función seno. Son evidentemente distintas estas ecuaciones. Aquí la segunda derivada me dice más esta parte lineal me da 0, mientras que acá tengo una cuestión con una función. Nos dice aquí otra cosa. Entonces, la verdad es que esto no es movimiento armónico simple. Lo voy a poner así más enfático. Esto no es movimiento armónico simple. La ecuación que acabamos de decidir, de deducir, no es la misma que nosotros definimos como movimiento armónico simple. Pero ojo, esto no quiere decir que no oscile. ¿Sí? Que esta ecuación sea distinta a esta otra no quiere decir que no oscile. Esta nosotros ya demostramos, hicimos todo el análisis que sí, presenta oscilaciones. Esta de acá también presenta oscilaciones. Uno sabe que si es que yo suelto el péndulo en cualquier ángulo, por ejemplo acá en la vertical, en la horizontal, esto va a ser así.
¿cierto? Uno sabe que esta cuestión va a oscilar, eso es lo que me dice la intuición. Si lo suelto aquí bien arriba, también va a oscilar. Va a ser una oscilación más pronunciada, más, no sé, rara si ustedes quieren, pero va a oscilar. Si lo suelto aquí para ángulos pequeñitos, también va a oscilar, ¿cierto? O sea, independiente del ángulo, siempre esta ecuación me va a presentar oscilaciones, pero no son las mismas que están acá. Pero, ¿qué pasa ahora si hago yo una pequeña aproximación? Digo, si los ángulos los que yo voy a estar considerando son pequeños, que matemáticamente se escribe, si teta entonces es mucho menor que 1, eso quiere decir ese simbolito por si acaso, eso quiere decir mucho menor, mucho menor, mucho menor que 1. ¿Sí? Entonces, la aproximación que es muy y archiconocida es que esta función seno se puede aproximar como teta. ¿Sí? La función seno de teta es casi igual a la función teta. Eso es lo que me está diciendo esto. ¿Sí? Y uno lo puede comprobar. Si es que pongo, por ejemplo, seno, recuerden otra cosa, esto es 1, pero 1 en qué. Estas ecuaciones y todas estas cuestiones del desarrollo de movimiento circular, de todas estas cuestiones que uno hace de este estilo de así, recuerden, siempre el ángulo fue medido en radianes. Así que teta mucho menor que 1 quiere decir mucho menor que un radian, no que un grado. Ojo, esto está siempre pensando en radianes. Así que un radian son 57 grados, 57, algo grados. Algo mucho menor que eso, a lo mejor son, no a lo mejor, son como 10 grados. 10 grados, 15 grados todavía es chico. Mientras más chico, mejor va a ser mi aproximación. Pero con 10 grados ya es suficientemente bueno. Si uno piensa cuántos son 10 grados, ojo, mira, 10 grados es 10, lo voy a multiplicar al tiro, por 3,14 dividido en 180, esos son 0,17 radianes. Así como a modo de ejemplo. 10 grados son básicamente 0,17 radianes. Y eso es menor que 1, es mucho menor que 1, no tanto, pero sí es menor que 1 considerablemente. Entonces, en ese caso, yo puedo meter esto en la calculadora y calcular cuánto vale seno de esos 0,17 radianes que están acá, y lo comparo con 0,17 y voy a ver que son muy parecidos. ¿Sí? Déjenme. Si tengo 0,17. Miren, fíjense, si yo, para el caso que les di acá, para este caso, si yo ahora pongo seno de 0,17 en la calculadora, me da 0,169. Fíjense. Entonces aquí, este es un ejemplo claro, que seno de teta, fíjense, este es teta, es prácticamente igual a teta. Fíjense, ¿no? 0,17, 0,169. Son muy, muy parecidos. Entonces, estoy como que puedo hacer la aproximación sin problema mientras esté en ángulos pequeños. Si puedo hacer esa aproximación, entonces fíjense que reemplazo esto, en vez de poner ahora seno de teta, pongo directamente aquí teta. Y la ecuación a la que llego, entonces, a partir de eso, entonces la ecuación a la que llego es teta 2 puntos más g partido por l por teta igual a 0. Y ahora sí que esas dos ecuaciones son bien parecidas, ¿no? Las ecuaciones que quedaron escritas en rojo ahora sí son bien parecidas. ¿Se dan cuenta, no? Tengo segunda derivada de mi función más un término positivo por la función igual a 0. Segunda derivada de la función más un término positivo por la función igual a 0. O sea, es la misma ecuación. ¿Sí? O sea, para mí en términos de ecuaciones son análogas. Lo que antes yo llamé omega como k partido por m para el caso del resorte, ahora mi omega para el caso del péndulo es g partido por l, raíz de g partido por l. Pero las ecuaciones, fíjense que son exactamente las mismas. Es la misma ecuación. Representan cosas distintas. O obviamente x para el caso del resorte representa
representa la posición de una masita respecto a un sistema de referencia. Aquí teta representa la posición de la partícula angular de la partícula respecto al eje vertical. Pero al final la ecuación es la misma. La física detrás de esta ecuación y de esta ecuación es exactamente la misma. Ahora sí, todo lo que hice para decir, aquí esta ecuación, la ecuación del resorte tenía como solución a coseno de omega t más phi. Esta tiene la misma solución, exactamente la misma. En el caso del resorte, el omega era este que estaba acá, ¿cierto? Eso valía omega al cuadrado para el caso del resorte. Para el caso del péndulo, es otro omega al cuadrado, porque la física es distinta. O sea, lo que comanda la oscilación en este caso es la gravedad, por cierto. La gravedad es la que me hace que yo vaya y me devuelva todo el rato. En el caso del resorte, obviamente, tiene que depender de la propiedad del resorte. ¿Sí? En ese sentido más micro, las cuestiones deben cambiar, por cierto, pero a la larga ambos presentan oscilaciones. ¿Sí? ¿Hay dudas, chiquillos, o no? Me imagino que sí. Así que, pregunta. Yo con ejercicio entendería esto. Ya. Entonces, recuerden, para el resorte lo que habíamos visto era que era x2 puntos más omega cuadrado x igual